millonario, ve a su exesposa embarazada trabajando como mesera. Lo que pasó después cambió todo. Javier Garza tenía una pluma Montblanc de oro macizo suspendida en el aire, a 3 milímetros de firmar el contrato más lucrativo de su vida cuando el mundo entero dejó de girar. Estaba sentado en la mesa principal de L'Etoile, el restaurante más exclusivo y elitista de San Pedro Garza García en Monterrey. A su alrededor, 3 ejecutivos de bienes raíces esperaban su firma para cerrar una compra de 40 millones de pesos. Todo era perfecto. El traje azul marino de Javier impecable, hecho a la medida, sin corbata, pero proyectando el poder absoluto de un hombre de 32 años que había conquistado la ciudad. Su barba corta y perfectamente perfilada. Su postura dominante, era el rey del mundo, un hombre que siempre ganaba. Un hombre que había superado la humillación más grande de su vida. O eso creía. Su mirada, fría y calculadora, se desvió un segundo del papel, sobre la mesa de mantel blanco y allí fue cuando la vio. El impacto le robó el oxígeno de los pulmones. Fue como chocar contra un muro de concreto a 200 km/h. A unos 15 metros de distancia, en el área menos iluminada del salón, había una mujer limpiando una mesa. El contraste era violento, casi grotesco. En medio de la elegante decoración de tonos dorados, mármol y cristalería fina, la mujer llevaba puesto un uniforme de limpieza color naranja chillón, barato y desgastado, con cuellos y bordes blancos. Desentonaba por completo. Pero no fue el uniforme lo que paralizó a Javier. Fue ella, Valeria, su exesposa. La pluma resbaló de los dedos de Javier y golpeó la mesa de cristal con un sonido seco, manchando el documento millonario con una gruesa gota de tinta negra. ¿Todo en orden, Javier?, preguntó uno de los ejecutivos con el ceño fruncido. Javier no respondió, no parpadeó, no respiró. Sus ojos oscuros estaban clavados en la mujer que estaba a lo lejos. Su mente, acostumbrada a procesar números y estrategias en fracciones de segundo, colapsó ante la imagen irracional que tenía enfrente. 9 meses atrás, Valeria Mendoza, la mujer que la amaba con una devoción ciega, le había arrojado los papeles del divorcio a la cara. Le había dicho que estaba harta de él, que había encontrado a alguien mejor, alguien que sí tenía tiempo para ella, y se había marchado, sin llevarse un solo peso, supuestamente para vivir un romance de lujo en Europa, con un heredero europeo. Javier había pasado casi un año odiándola, tragándose el veneno de la traición, ahogando su dolor en el trabajo, hasta convertirse en un magnate de acero, frío e intocable. Pero la mujer, que tenía 15 metros de distancia, no estaba en París. No estaba cubierta de joyas, ni vistiendo alta costura. Valeria estaba frotando la madera de una mesa con un trapo blanco, de manera frenética, errática, como si su vida dependiera de quitar una mancha de salsa. Su cabello castaño claro, que antes siempre caía en ondas perfectas, ahora estaba recogido en una coleta desaliñada. Su piel clara estaba enrojecida. Gruesas gotas de sudor bajaban por su frente y su cuello. Se veía demacrada, pálida, con profundas ojeras violetas bajo los ojos, la mirada clavada hacia abajo, completamente rota. Y entonces Valeria se giró de perfil para alcanzar el otro extremo de la mesa. El corazón de Javier se detuvo de golpe. Debajo de ese uniforme naranja asfixiante y barato, el vientre de Valeria era enorme, redondo, pesado y bajo. Un embarazo avanzadísimo, mínimo 8 meses. El cerebro de Javier hizo el cálculo matemático con la velocidad de un látigo. Meses de divorcio, 8 meses de embarazo. No, murmuró Javier, la voz áspera, apenas un roce en su garganta. Javier, señor Garza, insistió el abogado del otro lado de la mesa, alarmado por la palidez cadavérica que había cubierto el rostro del empresario. Javier se puso de pie de un empujón. La pesada silla de roble rechinó violentamente contra el suelo de mármol, atrayendo las miradas curiosas de un par de mesas cercanas. A Javier no le importó. No le importaba el contrato, ni los 40 millones, ni su reputación. Todo el ruido del lujoso restaurante, el tintineo de las copas de cristal de Baccarat, los cubiertos de plata, las risas suaves de la élite regiomontana, se desvaneció, convirtiéndose en un zumbido sordo. Solo la veía a ella. Valeria se detuvo un segundo, soltó el trapo sobre la mesa y se llevó una mano a la base de la espalda, arqueándose con una expresión de dolor mudo. Respiraba por la boca exhausta, como si el peso de su propio cuerpo y el de la criatura que llevaba dentro estuvieran a punto de quebrar su columna vertebral. Esa mujer que alguna vez fue la dueña de la mitad de su imperio. La mujer que caminaba con la frente en alto y una sonrisa radiante, ahora parecía un animal acorralado y al borde del colapso físico. Javier dio el primer paso hacia ella. Sus puños estaban tan apretados a los costados de su traje azul marino que los nudillos se le pusieron blancos. Una mezcla tóxica de ira, confusión y un pánico visceral comenzó a hervirle en las venas. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Dónde estaba el amante millonario? ¿Por qué la mujer que destrozó su vida estaba limpiando las obras de otras personas? ¿Y de quién era ese hijo que le deformaba el cuerpo y la obligaba a arrastrar los pies? Javier avanzó por el pasillo central, esquivando a un mesero.
Su mirada seria, implacable y contemplativa no se despegaba de ella. Iba a exigir respuestas. Iba a destruirla con palabras si era necesario. Iba a cobrarle cada noche de insomnio. Pero antes de que pudiera llegar, otra figura se interpuso en la escena, bloqueando el camino de Valeria. Era Armando Vargas, el gerente general de L'Etoile, un hombre de 45 años, de traje gris impecable, con el rostro tenso y la arrogancia de quien disfruta humillar a quienes están por debajo de su estatus. Javier se detuvo a 3 metros de distancia, oculto parcialmente por una gran columna de mármol y un arreglo floral extravagante. Estaba lo suficientemente cerca para escuchar todo, pero fuera del campo de visión de su exesposa. Armando miró la mesa que Valeria acababa de limpiar y luego pasó un dedo índice por el borde de madera. Lo levantó en hilaire con asco, como si hubiera tocado algo radiactivo. ¿A esto le llamas limpiar Mendoza?, siseó el gerente. Su voz baja pero cargada de veneno, diseñada para no interrumpir a los clientes ricos, pero perfecta para destruir a su empleada. Te pago para que el lugar brille, no para que esparzas la mugre de un lado a otro. Valeria bajó la cabeza de inmediato. Javier sintió un latigazo en el pecho al ver ese gesto. La Valeria que él conocía jamás, bajo ninguna circunstancia agachaba la cabeza ante nadie. Era feroz, orgullosa, una mujer que no se dejaba pisotear. Ahora su mentón tocaba su pecho en un acto de absoluta sumisión. Lo siento, señor Vargas, respondió Valeria con la voz temblorosa, ronca por la deshidratación. Ahorita mismo le vuelvo a pasar el desinfectante. Es que me mareé un poco, solo fue un segundo. No me importan tus excusas de quinta, la cortó Armando. Acercándose a ella de forma intimidante Valeria, con dificultad debido al enorme vientre, dio un paso torpe hacia atrás. Llevas toda la semana arrastrándote por el salón. Si sigues moviéndote como una tortuga, te vas a la calle hoy mismo. No, por favor, suplicó ella, levantando la mirada por primera vez. Los ojos de Javier se abrieron de par en par al ver el terror absoluto en el rostro de la mujer que amó. Señor Vargas, por favor, necesito este trabajo. El alquiler vence el viernes y no tengo para la clínica. Le juro que voy a ser más rápida. No me despidas. Se lo ruego. El sonido de la súplica de Valeria atravesó el pecho de Javier como un cuchillo dentado. Sintió que la sangre le bombeaba en los oídos. La ira que sentía contra ella hace apenas 2 minutos estaba mutando en un instinto oscuro, primitivo y peligroso. Quería asesinar a Armando Vargas con sus propias manos. Ese bombo que traes no es mi problema en Mendoza, escupió Armando, señalando el enorme vientre bajo el uniforme naranja. Me importa un demonio si estás preñada. Nadie te obligó a abrir las piernas. Aquí vienes a trabajar. Si no puedes con el ritmo porque tu hijo te pesa mucho, lárgate a pedir limosna a la calle, que es donde perteneces. Tienes 3 minutos para dejar impecable esta área o agarras tus porquerías y te largas. ¿Entendido? La crueldad de las palabras resonó en la pequeña área. Una gruesa lágrima silenciosa rodó por la mejilla de Valeria, mezclándose con el sudor. Apretó los labios conteniendo el llanto y asintió frenéticamente. Sí, señor, entendido. Lo dejo impecable, murmuró agarrando el trapo con manos que temblaban de manera incontrolable y comenzando a frotar la madera con desesperación, doblando su cuerpo con evidente agonía. Armando sonrió con satisfacción, arreglándose las solapas del saco, dándose la vuelta para marcharse, pero no llegó muy lejos. Una mano del tamaño de un plato se cerró alrededor de su cuello por detrás, agarrando la tela de su traje gris con tanta fuerza que los botones de su camisa amenazaron con reventar. El gerente se ahogó en un jadeo ahogado cuando fue tirado violentamente hacia atrás. Se topó de frente con el rostro ensombrecido de Javier Garza. Los ojos de Javier ya no eran los de un empresario calculador. Eran los de un depredador a un segundo de destrozar a su presa. ¿Tienes algún problema con ella, basura?, gruñó Javier, su voz resonando en un barítono profundo, letal. Lo suficientemente alto para que el murmullo de las mesas cercanas se apagara de inmediato. Armando palideció hasta volverse del color de la ceniza. Conocía a Javier Garza, toda la élite de Monterrey conocía al magnate inmobiliario. Era uno de los clientes más importantes y temidos de la ciudad. Señor Garza, tartamudeó el gerente temblando bajo el agarre que amenazaba con cortarle la respiración. Y yo solo estaba corrigiendo al personal, no quería molestarlo. El sonido del nombre Garza tuvo un efecto eléctrico a 2 metros de distancia. Valeria, que estaba frotando la mesa con los ojos llenos de lágrimas, se quedó completamente petrificada. El trapo blanco resbaló de sus dedos, cayendo en cámara lenta hasta el suelo. El oxígeno pareció ser absorbido de la habitación. Lentamente, con el terror absoluto desfigurando sus facciones, Valeria giró el rostro. Su respiración se detuvo. Sus manos se aferraron instintivamente a los costados de su abultado vientre, como si intentara proteger al bebé de la mirada que se avecinaba. Javier soltó a Armando de un empujón bruto, haciendo que el gerente tropezara y cayera de rodillas sobre el mármol.
pero Javier ya no miraba al hombre en el suelo. Sus ojos se clavaron directamente en Valeria. El silencio en el restaurante fue sepulcral, las miradas de los millonarios alrededor estaban fijas en la escena. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cristal. Javier la miró de arriba abajo, el uniforme humillante, las ojeras, el pánico en sus ojos castaños y finalmente esa enorme barriga de 8 meses. Valeria retrocedió un paso chocando contra una bandeja de copas vacías que un mesero había dejado cerca. La bandeja cayó al suelo. El sonido de los cristales estallando en 1000 pedazos rompió el silencio como un disparo, pero ninguno de los dos se inmutó. Estaban frente a frente, el millonario traicionado y la ex esposa destruida. Javier, susurró Valeria con los labios temblando incontrolablemente. Retrocediendo otro paso, queriendo desaparecer, huir. Morir antes de que él hiciera la única pregunta que ella había jurado nunca responder. Javier dio un paso hacia ella, aplastando los cristales rotos con sus zapatos italianos, sus ojos ardiendo de dolor y rabia. Valeria. La voz de Javier era baja, áspera, y resonó en el silencio absoluto. Mes de que huiste. Javier bajó la vista hacia el vientre de ella, el cálculo brillando como una sentencia de muerte en sus pupilas. 8 meses de embarazo. Valeria se cubrió la boca con las manos, ahogando un sollo, ahogado, retrocediendo hasta que su espalda chocó contra la pared. No había salida. El muro que había construido para protegerlo de la verdad acababa de colapsar frente a sus ojos. El silencio en Letwall era absoluto, espeso, casi asfixiante. Las decenas de comensales millonarios, acostumbrados a quejarse si el vino no estaba a la temperatura exacta, ahora contenían la respiración. Nadie movía un músculo. En el suelo de mármol, Armando el temido gerente seguía de rodillas, frotándose el cuello enrojecido, paralizado por la violencia contenida que emanaba del traje azul marino de Javier Garza. Pero Javier no veía a nadie más. El mundo entero se había reducido a la mujer acorralada contra la pared. Valeria, su Valeria, o la mujer que alguna vez lo fue. El cerebro de Javier, una máquina entrenada para devorar datos financieros y detectar fraudes en segundos. Trabajaba ahora a una velocidad vertiginosa, pero no con números de cuentas bancarias. Con meses, con fechas, con recuerdos que le quemaban la sangre. 9 meses exactos desde aquella tarde lluviosa en la que ella tiró los anillos de matrimonio sobre la encimera de granito de su mansión. 9 meses desde que lo miró con un desprecio glacial, afirmando que él no era suficiente, que había encontrado a un hombre de verdad. Un empresario europeo que le daría el mundo que Javier le negaba por estar siempre trabajando. Meses desde que desapareció sin dejar rastro, bloqueando sus llamadas, borrándose del mapa. Y ahora, frente a él, un vientre que gritaba la verdad anatómica imposible de ocultar. 8 meses, el cruce de miradas fue devastador. Javier buscó en los ojos castaños de Valeria a la mujer fría y calculadora que lo había abandonado, pero no la encontró en su lugar. Solo vio a un animal herido, aterrorizado. Sus manos delgadas y ásperas, antes siempre adornadas con manicura perfecta y diamantes, ahora estaban rojas, agrietadas por los químicos de limpieza y se aferraban a su abultado vientre con una fuerza protectora instintiva. 8 meses. La voz de Javier no fue un grito, fue un susurro ronco cargado de un veneno que paralizó a Valeria. Estás embarazada de 8 meses. Valeria tragó saliva. El pánico le oprimió el pecho cortándole la respiración. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaban a caer. Sabía que Javier era brillante. Sabía que él no tardaría más de 5 segundos en hacer la resta. Si se había ido hace 9 meses y el bebé tenía 8. La concepción ocurrió exactamente en las semanas previas al divorcio. Semanas en las que ellos aún compartían la misma cama. Javier, por favor, suplicó ella con un hilo de voz, apretándose contra la pared forrada de fina madera como si quisiera fundirse con ella. Vete. No hagas un escándalo aquí, que me vaya. Javier soltó una risa seca, desprovista de cualquier humor, un sonido que hizo temblar a los meseros más cercanos. Que no haga un escándalo. Desapareces, me destrozas la vida, me dices que te vas a París con un magnate que te va a tratar como a una reina y te encuentro limpiando miseria en Monterrey, muerta de hambre y a punto de dar a luz. Javier dio un paso al frente, acortando la distancia. Su imponente figura cubrió a Valeria con su sombra. El olor a su colonia cara, madera y especias golpeó a Valeria, desenterrando 1000 recuerdos que la golpearon como un mazo en el estómago. Las matemáticas no cuadran, Valeria. Javier alzó la voz por primera vez, un rugido que hizo eco en el techo de doble altura del restaurante. Sin verte como 8 meses de embarazo. ¿Quién es el padre? La pregunta flotó en el aire como una sentencia de muerte. Armando desde el suelo, intentó intervenir aterrado de perder su empleo o el prestigio del lugar. Ese es, señor Garza. Si la empleada lo está incomodando, seguridad puede sacarla por la puerta de servicio de inmediato. Javier ni siquiera lo miró. Giró el rostro apenas 1 milímetro, sus ojos oscuros, destilando una furia homicida.
si vuelves a abrir la boca para llamar a la empleada o intentar tocarla, te juro por Dios que compro este restaurante hoy mismo solo para tener el placer de destruirlo contigo adentro. Cállate y no te muevas. Armando palideció y se encogió, cerrando la boca herméticamente. Valeria aprovechó ese segundo de distracción. El instinto de supervivencia, o más bien el instinto de proteger el secreto que le había costado todo, se apoderó de ella. No podía dejar que él hiciera preguntas. No podía dejar que él investigara. Si Javier descubría la verdad, los hombres que la habían amenazado irían tras él. Lo meterían a la cárcel, o peor, con un movimiento rápido. Impulsado por pura adrenalina, Valeria empujó torpemente una silla hacia el pasillo, bloqueando el camino de Javier y corrió, o al menos lo intentó. Correr con el peso de 8 meses de embarazo en un cuerpo desnutrido era más un tropiezo desesperado. Giró sobre sus talones de goma desgastados y se lanzó hacia las puertas batientes de la cocina. Valeria, bramó Javier, la sorpresa congelándolo por un microsegundo antes de que sus largos captores reaccionaran. Ella empujó las puertas metálicas de la cocina con ambas manos. El calor de los hornos, el olor a grasa, carne sellada y el griterío de los chefs la envolvieron. Entró como un huracán naranja, tropezando entre los cocineros, derribando una bandeja de vegetales limpios. «Cuidado, Valeria», gritó un ayudante de cocina, esquivándola a duras penas. A un lado fue el rugido que lo siguió. Las puertas batientes volvieron a abrirse con violencia, golpeando la pared. Javier Garza entró a la cocina, ignorando las normas de salubridad, ignorando el caos que dejaba a su paso. Su traje de diseñador no encajaba en ese infierno de acero inoxidable y grasa, pero él avanzaba como un tanque de guerra. Valeria miró hacia atrás por encima de su hombro, el terror inyectado en sus ojos. Llegó a la puerta trasera de emergencia, la empujó con todo el peso de su cuerpo y salió hacia la noche de Monterrey. El golpe de la puerta de metal al cerrarse retumbó en las paredes de ladrillo. El callejón trasero de L'Etoile era el reverso exacto de la moneda, y adentro todo era lujo, música suave y perfumes franceses. Afuera apestaba a basura podrida, a humedad retenida en el asfalto y al smog asfixiante de la ciudad. Una bombilla parpadea arrojaba una luz amarilla y enferma sobre los contenedores de basura industrial. Valeria se apoyó contra la pared de ladrillos fríos, respirando por la boca en jadeos roncos. El corazón le latía tan fuerte contra las costillas que temía que se le rompieran. Se agarró el vientre con ambas manos, sintiendo una punzada aguda en la base de la pelvis. El bebé se movió pateando con fuerza, agitado por el nivel de estrés y adrenalina que inundaba el torrente sanguíneo de su madre. «Tranquilo, mi amor, tranquilo», susurró Valeria con la voz rota, cerrando los ojos con fuerza, rezando para que Javier no la hubiera seguido, rezando para que la dejara ir. Pero el destino y Javier Garza nunca aceptaban un no por respuesta. La pesada puerta metálica se abrió de una patada con un estruendo brutal. Javier salió al callejón. El contraste de la oscuridad lo hizo detenerse un segundo hasta que sus ojos se ajustaron. Y allí la vio acobardada junto a los botes de basura, sucia, temblando, envuelta en ese maldito uniforme naranja que le revolvía el estómago de indignación y dolor. Caminó hacia ella con pasos lentos, pesados, depredadores. Cada paso resonaba en el asfalto mojado. Valeria levantó la barbilla, forzándose a construir el muro de hielo que la había salvado 9 meses atrás. Tenía que mentir, tenía que ser cruel. Si mostraba debilidad, él escarbaría hasta encontrar la verdad de por qué lo abandonó. «Vete, Javier», le gritó Valeria antes de que él estuviera a 2 metros. «No te quiero ver, déjame en paz». Javier se detuvo a escasos centímetros de ella. Era tan alto que la obligaba a mirar hacia arriba. Su rostro estaba tenso, las venas de su cuello marcadas por la rabia contenida. No había un ápice del hombre enamorado y suave que solía prepararle el desayuno los domingos. Frente a ella estaba el tiburón de las calles de Monterrey. «No me voy a ir a ningún lado, Valeria, no hasta que me digas qué diablos significa esto». Javier señaló con un movimiento brusco de cabeza el vientre de la mujer. «Explícamelo, porque mi contador podría sumar mejor esta porquería. Te largas diciendo que me odias, que tienes a un magnate esperándote. Te vas sin pedir pensión, sin llevarte un solo centavo, supuestamente a vivir a Europa. Y 9 meses después, te encuentro trapeando vómito en un restaurante en mi ciudad, pesando 10 kilos menos y embarazada de 8 meses. Valeria apretó los puños. Las uñas se le clavaron en las palmas. «No es asunto tuyo. Mi vida ya no es tuya». «Claro que lo es», rugió Javier golpeando con el puño cerrado la pared de ladrillo justo al lado de la cabeza de Valeria. El impacto hizo que cayeran pequeños pedazos de mortero. Valeria saltó en su sitio asustada, pero no apartó la mirada. «Mírame a los ojos, Sea. Dime la verdad. ¿Ese hijo es mío?». La pregunta detonó en el callejón. El silencio que siguió solo fue interrumpido por la respiración agitada de ambos y el zumbido eléctrico de la lámpara rota. Javier bajó la mirada hacia el vientre. Su respiración se volvió errática. Una mezcla de esperanza aterrorizada y furia desoladora cruzó su rostro. Si ese bebé era suyo, si su propio hijo había estado limpiando mesas,
pasando hambre, arrastrándose por el suelo, mientras él cerraba tratos millonarios brindando con champán, la culpa lo destruiría. Valeria vio la vulnerabilidad en sus ojos. Vio cómo la armadura de empresario se agrietaba por un segundo. Le rompió el alma. Quería abrazarlo. Quería llorar en su pecho, manchando su traje carísimo y decirle que lo amaba, que nunca dejó de amarlo, que vendió todas sus cosas de valor para pagarle a los extorsionadores que amenazaron con fabricar evidencia para meterlo en una prisión federal. Quería decirle que el hijo era suyo, pero los matones fueron claros. Si él se entera, no solo lo metemos preso, lo matamos en la cárcel. Tú te vas y te desapareces, y si hablas no nace el bastardo. Valeria tragó el nudo de lágrimas, endureció la mandíbula y sacó fuerzas de la desesperación. Su rostro se transformó, adoptando una máscara de arrogancia forzada, fría y vacía. No seas iluso, Javier, dijo ella, escupiendo las palabras con un desprecio que le quemó la garganta. El hijo no es tuyo, es de él. Del hombre por el que te dejé. Javier sintió que le vaciaban un balde de agua helada en la nuca. El dolor físico lo atravesó. Sus músculos se tensaron hasta doler. Del Javier soltó una carcajada irónica, áspera, llena de incredulidad y resentimiento. Del millonario europeo. ¿Y dónde está? ¿Por qué la mujer de un magnate está limpiando las obras de Armando Vargas vestida de naranja? ¿Dónde están tus lujos, Valeria? Valeria desvió la mirada, no pudiendo sostener la mentira frente a sus ojos penetrantes. Miró hacia la basura. Me abandonó. Soltó la mentira de golpe, la voz temblorosa, pero manteniendo el personaje. Fue un error. Fui una estúpida. Él muy infeliz de mí cuando le dije que estaba embarazada. Canceló mis tarjetas y me dejó tirada. Tuve que volver a Monterrey. Tuve que buscar trabajo de lo que sea para no morirme de hambre. Javier procesaba cada palabra. Sus ojos escaneaban el rostro de Valeria como un detector de mentiras. Observó el labio partido por la deshidratación. Observó la postura de sus hombros encorvados. Observó la vergüenza en su rostro. Así que eso es todo, murmuró Javier retrocediendo medio paso como si la sola proximidad de ella lo contaminara. Me cambiaste por una fantasía. Te fuiste a revolcar con un idiota por dinero y cuando te dejó con el problema en el vientre, terminaste barriendo miseria. El karma es una perra despiadada, ¿no es así, Valeria? Las palabras de Javier fueron como cuchillazos directos al corazón. Valeria sintió que se ahogaba, pero asintió lentamente, aceptando el castigo, aceptando el odio en los ojos del hombre por el que estaba sacrificando su vida. Sí, Javier, susurró ella, una lágrima traicionera, escapando por fin y rodando por su mejilla sucia. Soy una estúpida, tienes razón. Ya viste lo miserable que soy. Ya tuviste tu venganza. Ahora, por favor, márchate. Déjame seguir trabajando para poder comprar pañales para mi hijo. Javier la miró un largo segundo. El odio era evidente, sí, pero la inteligencia de Javier Garza no se apagaba por el enojo. Había algo en la voz de Valeria, había algo en la forma en la que apretaba los dientes, en la forma en que su cuerpo temblaba no de miedo, sino de dolor físico. Las piezas no encajaban del todo. La mujer interesada y despiadada que ella describía no pediría perdón con los ojos mientras escupía veneno con la boca. Pero el orgullo es un monstruo ciego. Javier enderezó su postura, ajustó las solapas de su saco con un gesto calculador, volviendo a ponerse la armadura inquebrantable de acero. Su rostro se volvió una máscara inexpresiva, letal. «Me das lástima, Valeria», dijo él, su voz fría como el hielo. «Espero que el sueldo mínimo te alcance para el orgullo». Sin decir una palabra más, Javier Garza dio media vuelta y caminó de regreso a la puerta trasera del restaurante. La abrió con fuerza, entró en la cocina y dejó que el metal se cerrara de golpe tras él, dejando a Valeria sola en la oscuridad del callejón. En el instante en que él desapareció, a Valeria le fallaron las rodillas. Se desplomó sobre el asfalto sucio, sosteniendo su vientre con fuerza, y rompió a llorar de una manera desconsolada. Un llanto mudo, desgarrador, ahogándose en su propio dolor en medio de la basura. Había salvado a Javier una vez más, pero dentro del Javier no caminó hacia la puerta de salida. Caminó directamente hacia su mesa, tomó su teléfono y tecleó un número. Su instinto ardía como una alarma ensordecedora. La versión de Valeria era perfecta, demasiado perfecta para ser real. Y él iba a descubrir la verdad, costara lo que costara. Javier Garza cruzó las puertas batientes de la cocina en sentido inverso, dejando atrás el infierno de calor y sartenes para reincorporarse al gélido y perfumado aire del Etual. Su rostro era una máscara tallada en granito. Nadie en el lujoso comedor se atrevía a mirarlo directamente a los ojos, pero todos sentían la vibración letal que emanaba de su traje azul marino. A escasos metros, junto a la estación de servicio, Armando Vargas, el gerente general, estaba de pie, rígido como una tabla, sudando frío y pasándose un pañuelo de seda por la frente.
Temblaba, sabía que había cruzado una línea que podría costarle la carrera. Javier ignoró a Armando como si fuera una cucaracha aplastada en el mármol y caminó con pasos largos y decididos hasta la mesa central. Los 3 ejecutivos de bienes raíces, que llevaban 10 minutos petrificados, se enderezaron de inmediato al verlo llegar. El abogado principal, un hombre canoso de traje gris, esbozó una sonrisa nerviosa y empujó el contrato manchado de tinta negra hacia el centro de la mesa de cristal. Javier, qué bueno que regresas, dijo el abogado aclarándose la garganta, fingiendo que la escena de violencia física y humillación pública que acababa de presenciar nunca había ocurrido. Supongo que fue un malentendido con el personal. Continuamos. Aquí tienes la pluma. Solo falta tu firma para cerrar la adquisición de L'Etoile por los 40 millones acordados. Javier se quedó de pie frente a la silla de roble. No tomó la pluma Montblanc de oro macizo. Ni siquiera bajó la mirada hacia el papel. Sus ojos, oscuros y turbulentos, recorrieron el ostentoso techo del restaurante, las lámparas de cristal, las paredes de caoba y finalmente se clavaron en la puerta de servicio por donde Valeria había huido. Esa imagen no lo dejaba respirar. Su exesposa, la mujer altiva que exigía rosas de invernadero todos los viernes, escondida entre la basura de un callejón, muerta de miedo, protegiendo un vientre de 8 meses. Algo estaba asquerosamente mal en toda esa ecuación. El trato se cancela, soltó Javier. Su voz fue baja, plana, cortando el aire como una guillotina. Los 3 hombres en la mesa abrieron los ojos desmesuradamente. El abogado canoso se puso de pie de un salto palideciendo. ¿Qué, Javier? Por Dios, llevamos 3 meses negociando esto. El precio es una ganga. El mercado está en su punto más alto. No puedes echarte para atrás ahora por un altercado con una mesera. Te damos un descuento adicional, ¿qué te parece? 5% menos por el mal rato. Javier apoyó ambas manos sobre la mesa de cristal e inclinó su gran estructura hacia los ejecutivos. La amenaza silenciosa en su postura hizo que los 3 hombres retrocedieran instintivamente en sus sillas. No me están escuchando, dijo Javier pronunciando cada sílaba con una lentitud escalofriante. No quiero el restaurante, ya no me interesa comprar el local comercial. Hizo una pausa, dejando que el pánico se asentara en los rostros de los vendedores antes de hacer golpe final. Quiero el edificio completo. El silencio en la mesa fue absoluto. El abogado parpadeó, incapaz de procesar el giro. La torre comercial, Javier, eso no está en venta. Y aunque lo estuviera, estamos hablando de más de 200 millones de pesos. Los dueños no van a ceder el inmueble principal. Todo tiene un precio. Atajó Javier enderezándose y abrochándose el botón del saco con un movimiento seco. Ofréceles 250 millones efectivo. Transferencia inmediata en 24 horas. Cierren el trato hoy mismo antes de la medianoche. 250. Es una locura, Javier. Estás sobrepagando brutalmente. Ningún analista aprobaría este capricho. ¿Por qué diablos quieres el edificio entero? Javier giró ligeramente la cabeza y fijó su mirada asesina directamente en Armando Vargas, quien estaba petrificado a la distancia, escuchando a medias la conversación. Porque como dueño del restaurante, soy un simple inversionista. Como dueño del edificio, soy Dios en este pedazo de tierra. Javier levantó la voz lo suficiente para que el gerente lo escuchara. Y mi primera orden, divina, será que L'Etoile tiene un nuevo propietario. Se redactará un nuevo contrato y la primera cláusula no negociable exige el despido inmediato de Armando Vargas, sin liquidación, sin carta de recomendación. Y si se atreve a demandar, usaré a todo mi bufete corporativo para asegurarme de que no vuelva a conseguir trabajo, ni limpiando baños en una gasolinera. Fui claro. El abogado tragó grueso, asintiendo frenéticamente, aterrorizado por la demostración de poder puro y desquiciado que Javier acababa de desplegar. Se aclaró, Javier, redactaré la oferta de inmediato. Javier dio media vuelta y caminó hacia la salida principal mientras avanzaba entre las mesas. Sacó su teléfono celular y marcó el único número que le importaba en ese momento. No era el de su asistente, ni el de su banco. Era el de Rojas, su jefe de seguridad e investigador privado. Un exmilitar especializado en inteligencia que podía encontrar a un fantasma en el fondo del mar si le pagaban lo suficiente. Rojas, respondió al segundo tono. Señor Garza, Rojas, deja lo que sea que estés haciendo. Necesito que despliegues a todos tus hombres ahora mismo, ordenó Javier, empujando las pesadas puertas de cristal del restaurante y saliendo a la cálida noche regiomontana. Quiero un informe completo sobre Valeria Mendoza, su exesposa. Señor, creí que el tema estaba cerrado hace 9 meses cuando se fue a París. Nunca llegó a París, Rojas. La acabo de ver. Está aquí en San Pedro, está trabajando de limpieza y está embarazada de 8 meses. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea.
Rojas, acostumbrado a situaciones extremas, supo inmediatamente la gravedad del asunto por el tono fracturado en la voz de su jefe. ¿Entendido, señor? ¿Qué perímetro busco? Todo, gruñó Javier, subiendo a la parte trasera de su camioneta blindada, mientras su chofer cerraba la puerta. Quiero sus cuentas bancarias. Quiero registros médicos de hospitales públicos y privados. Quiero videos de seguridad de cajeros automáticos. Quiero saber dónde duerme, qué come, con quién habla y qué demonios ha hecho cada maldito día desde que cruzó la puerta de mi mansión hace 9 meses. Quiero saber quién es el amante que supuestamente la embarazó o si alguna vez existió. Eso requiere pinchar sistemas cerrados, jefe. Es caro y toma tiempo. Me importa una el costo, gritó Javier, golpeando el respaldo del asiento del copiloto con el puño cerrado, haciendo temblar el interior de la camioneta. Te pago para que me traigas verdades, no excusas. La quiero desnudada en papel y quiero ese maldito expediente sobre mi escritorio antes de que amanezca. Si no lo tienes para las 6 de la mañana, estás despedido. Sí, señor. Manos a la obra. Javier cortó la llamada y arrojó el teléfono contra el asiento de cuero a su lado. Se cubrió el rostro con ambas manos, frotándose los ojos con desesperación. La imagen de Valeria en el callejón, temblando, humillada, frotándose el vientre con sus manos agrietadas, se reproducía en su mente como una película de terror en bucle. «Me das lástima», le había dicho. Javier apretó los dientes hasta que la mandíbula le dolió. Si el hijo era de ese estúpido millonario, él mismo se encargaría de hundirlos a ambos. Pero si los números cuadraban, si ese vientre de 8 meses era el resultado de sus últimas noches juntos, Javier supo en ese instante que el mundo iba a arder. El descubrimiento del abismo eran las 4:15 de la mañana. La oficina principal de Garza Real Estate, en el piso 40 de una de las torres más altas de Monterrey, estaba sumida en la penumbra. Solo la lámpara de escritorio de Javier arrojaba un cono de luz fría sobre la inmensa mesa de cristal templado. Detrás de él, los ventanales de piso a techo mostraban a ciudad durmiendo, una alfombra de luces naranjas y blancas que parecía infinita. Javier no se había quitado el traje. Llevaba horas caminando en círculos como un león enjaulado, bebiendo café negro que ya tenía sabor a ácido en su estómago vacío. No podía cerrar los ojos sin ver la mirada aterrorizada de Valeria. El sonido de la puerta electrónica abriéndose rompió el silencio de la madrugada. Rojas entró. Llevaba una chaqueta de cuero oscura y su rostro curtido por años en el ejército lucía inusualmente pálido y tenso. Llevaba en las manos un sobremanila grueso, abultado, que parecía pesar 1 tonelada. Javier se detuvo en seco. Su respiración se aceleró. «Dime que lo tienes, Rojas». Rojas avanzó hasta el escritorio y dejó caer el sobre el cristal con un golpe seco, pesado, definitivo. No miró a Javier a los ojos. «Lo tengo, señor. Rastreamos todo. Cruzamos datos del SAT, registros del Seguro Social, cámaras urbanas del C4 y hackeamos el historial de sus tarjetas canceladas. Tengo todo». Javier se acercó al escritorio, su mano temblando ligeramente mientras se acercaba al sobre. «¿Quién es el tipo?», preguntó la voz ronca, negándose a abrir el paquete. «¿Quién es el europeo? ¿Dónde está escondido el cobarde que la dejó así?». Rojas tragó saliva y cruzó las manos a su espalda en posición de descanso, adoptando un tono estrictamente profesional para amortiguar el golpe. «No hay europeo, señor Garza, nunca hubo ningún magnate. Revisamos bases de datos migratorias y de aerolíneas globales. Valeria Mendoza no ha salido de Monterrey en los últimos 9 meses. Ni siquiera pisó un aeropuerto. La historia del amante millonario en París fue una mentira fabricada». Javier sintió que le arrebataban el aire de los pulmones. Sus dedos rozaron el borde del sobre. «Una mentira», susurró sintiendo un zumbido agudo en los oídos. «Entonces, ¿por qué me dejó? ¿Por qué se fue de la casa gritando que me odiaba? Abra el sobre, jefe. Las respuestas no le van a gustar». Javier rasgó el papel manila con violencia. Un fajo de fotografías, impresas a color, y decenas de documentos financieros cayeron esparcidos sobre el cristal iluminado. La primera fotografía golpeó a Javier directamente en el centro del pecho. Mostraba a Valeria con un suéter viejo y gastado, caminando por una banqueta rota en la colonia Independencia, una de las zonas más marginadas y peligrosas de la ciudad. Llevaba bolsas de plástico del supermercado y su vientre ya era muy evidente. En la segunda foto, Valeria estaba subiendo por una escalera de caracol oxidada, aferrándose al barandal metálico con expresión de agotamiento absoluto. «Esas son capturas de cámaras de seguridad vecinales de hace 2 semanas», explicó Rojas señalando la imagen. «Ese es su domicilio actual. Vive en un cuarto de azotea de lámina y cemento, 12 metros cuadrados. El baño es compartido con otros 4 inquilinos. Paga 1,500 pesos de renta al mes y lleva 2 meses de atraso». «Dios mío», exclamó Javier dando un paso atrás, llevándose una mano al pecho como si hubiera recibido un impacto de bala. «Era mi esposa. Ella era la dueña de todo esto. ¿Por qué está viviendo en la miseria? ¿Por qué no sacó dinero de sus cuentas conjuntas antes del divorcio? Yo nunca le bloqueé las tarjetas hasta que ella desapareció». Rojas deslizó un estado de cuenta sobre el cristal.
Empujándolo hacia Javier, los números estaban resaltados en marcador fluorescente amarillo. Señor, ella vació sus cuentas personales 3 días antes de pedirle el divorcio. Vendió su auto Mercedes, empeñó todas sus joyas, incluyendo el anillo de compromiso de 5 quilates que usted le dio. Remató sus bolsos de diseñador y su ropa de marca a casas de empeño por debajo de su valor real. Reunió en menos de 72 horas casi 4 millones de pesos en efectivo. El cerebro de Javier colapsó, las matemáticas financieras no tenían ningún sentido. 4 millones de pesos y está viviendo en un cuarto de azotea de la mina muerta de hambre. Eso es imposible. ¿En qué se gastó el dinero? ¿Drogas? Apuestas. Rojas negó con la cabeza lentamente y la compasión en sus duros ojos de militar fue lo que verdaderamente aterrorizó a Javier. No os lo gastó, señor, lo transfirió. Todo hasta el último centavo. Rojas señaló una hoja de transferencias electrónicas encriptadas que su equipo había logrado desencriptar esa misma madrugada. Aparece un depósito único de 3.9 millones de pesos a una cuenta fantasma en las Islas Caimán. Rastreamos la cuenta matriz usando contactos de inteligencia federal. Esa cuenta offshore no le pertenece a ningún amante, señor Garza. Le pertenece a los prestanombres de Arturo del Valle y Felipe Romero. El nombre de los dos hombres detonó en la cabeza de Javier como una bomba atómica. Arturo y Felipe, sus antiguos socios mayoritarios, los hombres a los que Javier había descubierto cometiendo un fraude masivo en la constructora un año atrás. Javier los había expulsado de la empresa en una junta directiva brutal, quitándoles su porcentaje y amenazándolos con enviarlos a una prisión de máxima seguridad si volvían a acercarse a su imperio. ¿Qué tiene que ver Valeria con Arturo y Felipe? Javier sentía que la habitación daba vueltas. La luz fría de la lámpara le quemaba los ojos. Revisamos las cámaras de seguridad del perímetro de su mansión de hace 9 meses, exactamente 2 días antes de que la señora Valeria le pidiera el divorcio. ¿Recuerda que usted estuvo en un viaje de negocios en Nueva York esa semana? Javier asintió mecánicamente. El sudor frío comenzó a perlar su frente. Rojas sacó una última fotografía del fondo del sobre. Estaba oscura, granulada, tomada por una cámara de calle. Pero la imagen era inconfundible. Mostraba la entrada de hierro forjado de la mansión Garza. Y allí, parados frente a la puerta, interceptando a Valeria, que acababa de bajar de su auto, estaban Arturo y Felipe, flanqueados por 2 hombres armados. La interceptaron cuando estaba sola, señor, dijo Rojas, la voz grave y sombría. Según los informantes del bajo mundo que contacté hace una hora, Arturo y Felipe tenían en su poder documentos falsificados y testigos comprados suficientes para incriminarlo a usted por el fraude que ellos cometieron. La evidencia falsa era perfecta, Javier. Si la presentaban ante un juez federal, usted no solo perdía la empresa, iba a pasar 20 años en una prisión de máxima seguridad. Las rodillas de Javier cedieron. Tuvo que agarrarse del borde del escritorio de cristal para no caer al suelo. El aire no le entraba a los pulmones. Extorsionaron a Valeria, continuó Rojas sin piedad, destapando el pozo de horror. Le exigieron 4 millones de pesos en efectivo para entregarle la única copia de esa evidencia falsa y dejarlo a usted en paz. Le pusieron una condición más, tenía que divorciarse de usted y desaparecer. Sí, usted intentaba buscar a los extorsionadores, o si ella le decía una sola palabra del chantaje, lo matarían a usted y a ella. El silencio, que llenó la oficina del piso 40, fue ensordecedor. Javier bajó la vista hacia las fotos esparcidas. Valeria caminando con el suéter roto. Valeria durmiendo en un colchón en el suelo. Valeria limpiando mesas en la Etual para ganar propinas y pagar 1,500 pesos de renta. Ella no lo había traicionado. Ella no se había ido con otro hombre. Ella lo había abandonado para salvarle la vida y su imperio. Ella había asumido el papel de la villana cruel, soportando su odio y su resentimiento durante 9 meses. Porque era la única manera de protegerlo. Ella vendió hasta su última gota de dignidad para pagar el rescate de la libertad de Javier. Y el bebé, oh Dios, el bebé. Javier se tapó la boca con la mano, ahogando un soy gutural, un sonido que parecía arrancado del fondo de su alma. Las lágrimas calientes y furiosas brotaron de sus ojos oscuros, cayendo sobre el cristal del escritorio y manchando los documentos financieros. Si no había amante europeo, si ella nunca había estado con otro hombre, si los números coincidían perfectamente con la última semana que durmieron juntos antes de que ella firmara el divorcio, el bebé, la voz de Javier se quebró en 1000 pedazos, ahogándose en lágrimas. Cayó de rodillas sobre la alfombra gris de su oficina de lujo, agarrándose el pecho, destrozado por el nivel de sacrificio que su esposa había hecho. El bebé es mío. Ese niño es mío. El hombre más poderoso de la ciudad, el empresario implacable que no sentía piedad por nadie, se derrumbó en el suelo, llorando como un niño al darse cuenta de lo que había hecho. Había humillado a la madre de su hijo. La había dejado sola en un callejón oscuro, frotando su vientre cansado, mientras ella miraba con asco. Rojas dio un paso al frente, agachándose junto a él.
Señor Garza, levántese. Tenemos un problema mucho peor. Javier levantó la vista con los ojos rojos y el rostro bañado en lágrimas. ¿Qué podía ser peor que esta pesadilla? Rojas le tendió un último papel, un reporte médico de una clínica comunitaria. Cuando rastreamos sus visitas médicas, descubrimos esto. La señora Valeria no fue a trabajar hoy a igual. Su jefa de turno la mandó a la clínica pública hace 3 horas. Su estado de desnutrición severa y el estrés extremo al que fue sometida anoche provocaron complicaciones mortales. Javier tiene preeclampsia severa. Javier sintió que el mundo se detenía por completo. Está en urgencias del Hospital General Universitario y los doctores dicen que ella y el bebé no pasarán de esta noche. Javier Garza no recuerda haberse puesto de pie. No recuerda haber cruzado las puertas de cristal de su oficina corporativa ni el descenso vertiginoso en el elevador privado desde el piso 40. Su mente se había fracturado, dejando únicamente espacio para un instinto primitivo y desesperado llegar a ella. Las puertas del ascensor se abrieron en el estacionamiento subterráneo. Las llaves. Dame las malditas llaves, rugió Javier, arrancándole el control de la camioneta blindada a su chofer, quien retrocedió asustado contra la pared de concreto. Rojas corrió detrás de él, subiéndose al asiento del copiloto. Justo cuando el motor V8 de la camioneta rugió con una ferocidad ensordecedora. Los neumáticos rechinaron contra el pavimento pulido, dejando una estela de humo negro y olor a goma quemada, mientras Javier aceleraba hacia la rampa de salida. La aguja del velocímetro se disparó. Eran las 4:32 de la mañana. Las calles de Monterrey estaban vacías, envueltas en la niebla grisácea de la madrugada. Javier conducía como un hombre poseído, saltándose semáforos en rojo, cruzando las avenidas principales a más de 160 km/h. Sus manos apretaban el volante forrado en cuero con tanta fuerza que los nudillos parecían a punto de reventar la piel. En su cabeza, las palabras de la noche anterior se repetían como una tortura implacable. Me das lástima, Valeria. Espero que el sueldo mínimo te alcance para el orgullo. Javier soltó un grito ahogado, un sonido gutural que resonó en el interior de la cabina de lujo. Se golpeó el pecho con el puño cerrado, intentando arrancar el dolor físico que le aplastaba los pulmones. Fui yo, Rojas, gritó Javier con la voz desgarrada por las lágrimas. Fui yo quien la empujó al límite. Ayer la acorralé en ese callejón. Le grité que era una basura. Dejé que ese imbécil gerente la humillara frente a mí. Ella me estaba salvando la vida y yo la estaba destruyendo. Rojas, aferrado a la manija de seguridad por la velocidad suicida del vehículo, sacó su teléfono. Señor, concéntrese en el camino. Ya contacté al director de cirugía del Hospital San José. Tengo a 3 especialistas privados en camino al universitario. Tienen órdenes de trasladarla a la mejor sub de cuidados intensivos del país en cuanto lleguemos. El dinero no será un problema. Me importa un demonio el dinero, rugió Javier con los ojos inyectados en sangre, las lágrimas nublándole la vista. Si ella se muere, Rojas, si mi hijo no nace, voy a quemar la ciudad entera, empezando por mí mismo. A lo lejos, las luces de emergencia del Hospital General Universitario recortaron la oscuridad. Era un edificio enorme, gris, desgastado por el tiempo y la falta de presupuesto. Un lugar saturado de dolor y carencias, el exacto opuesto al mundo de mármol y oro en el que Javier había vivido, mientras su esposa embarazada limpiaba mesas para sobrevivir. Javier frenó la camioneta bruscamente, invadiendo el carril de ambulancias y se bajó antes de que el motor se apagara por completo. Corrió hacia las puertas de urgencias. El impacto de la realidad dentro del hospital fue como recibir un golpe con un bate de béisbol en el estómago. La sala de espera era un caos asfixiante. Decenas de personas dormían en sillas de plástico duro, mujeres llorando en los rincones, el olor a desinfectante barato mezclado con sudor y enfermedad. Las luces fluorescentes parpadeaban arrojando un tono mortecino sobre las paredes despintadas. Javier atravesó la sala, empujando a la gente sin miramientos. Su imponente figura en el traje azul marino de diseñador, ahora arrugado y sin corbata, desentonaba violentamente con la miseria del lugar. Llegó al mostrador de la recepción, un cristal blindado sucio, detrás del cual una enfermera exhausta tecleaba en una computadora antigua. Valeria Mendoza, exigió Javier golpeando el cristal con la palma de la mano abierta. ¿Dónde está? Ingresó hace 3 horas. La enfermera levantó la vista irritada. Señor, guarde silencio. Esto es un hospital. Tiene que tomar un turno y esperar. No voy a esperar un maldito segundo, bramó Javier, su voz resonando en toda la sala de urgencias, haciendo que los guardias de seguridad en la puerta se pusieran alerta. Soy Javier Garza. Compraré este hospital entero y la despediré a usted y a cada maldito directivo si no me dicen que cama está mi esposa en los próximos 5 segundos.
Rojas llegó justo detrás, mostrando su identificación militar e interviniendo antes de que los guardias desenfundaran sus macanas. Es una emergencia crítica, señorita. Paciente con preeclampsia severa. Valeria Mendoza, por favor. La enfermera palideció al escuchar el tono de los hombres y revisó la pantalla rápidamente. Área de choque al fondo del pasillo, cruzando las puertas rojas. Pero no pueden entrar ahí. Es acceso restringido. Javier no esperó a que terminara la frase. Corrió hacia las puertas dobles rojas, empujándolas con ambos brazos. El área de choque era un infierno de movimiento, máquinas pitando frenéticamente, enfermeros corriendo con bolsas de suero, médicos gritando órdenes. Y allí, en la cama número 4, separada solo por una cortina de tela percudida, la encontró. El mundo de Javier se detuvo. El oxígeno abandonó la habitación. Valeria estaba tendida sobre las sábanas blancas, pálida como el mármol. Sus labios, antes llenos y rosados, ahora tenían un tono azulado y agrietado. Tenía tubos de oxígeno en la nariz y 3 vías intravenosas clavadas en los brazos delgados y magullados. El asqueroso uniforme naranja de limpieza había sido cortado con tijeras para colocarle los monitores, dejando al descubierto su enorme vientre de 8 meses. Pero lo que rompió definitivamente el alma de Javier no fueron los tubos ni las máquinas, fue ver sus manos. Las manos de Valeria, cayendo inertes a los lados de la cama, estaban cubiertas de llagas, cortes y quemaduras químicas por usar blanqueadores industriales sin guantes de protección. El hombre, que controlaba el destino financiero de medio país, cayó de rodillas junto a la cama de metal barato. Mi amor, susurró Javier, la voz quebrada ahogándose en su propio llanto. Valeria, Dios mío, ¿qué te hicieron? ¿Qué dejé que te hicieran? Tomó una de esas manos maltratadas, acercándola a sus labios y besando cada cicatriz, cada quemadura, bañando su piel con lágrimas hirvientes. Perdóname, mi vida, por favor, no me dejes. Te lo suplico, no me dejes. Las alarmas del monitor cardíaco sobre la cama comenzaron a pitar con una cadencia aguda, rápida y aterrorizante. La línea verde subía y bajaba erráticamente. Señor, tiene que salir de aquí ahora mismo, gritó un enfermero intentando apartar a Javier de la camilla. No la voy a soltar, rugió Javier, aferrándose a la mano de su esposa como si fuera un salvavidas en medio del océano. Un médico joven con la bata arrugada, ojeras profundas y el rostro endurecido por 1000 batallas perdidas en urgencias, se abrió paso a empujones entre las cortinas. Era el doctor Ramírez, jefe de guardia. Despejen el área. Prepárenme 100 miligramos de labetalol intravenoso. Ya la presión está en 190/120. Ordenó el médico, revisando la pantalla del monitor antes de clavar sus ojos furiosos en Javier. ¿Quién diablos es usted y qué hace en mi área de choque? Seguridad, sáquenlo de aquí. Rojas interceptó a los guardias en la entrada de la cortina, formando un muro infranqueable con su cuerpo. Javier se levantó lentamente, sin soltar la mano de Valeria. Sus ojos oscuros, inundados en lágrimas, reflejaban la ferocidad de un león herido. Soy Javier Garza, es mi esposa y es mi hijo el que está en su vientre. El doctor Ramírez se detuvo en seco, miró el traje de miles de dólares de Javier, miró su reloj suizo y luego miró a la paciente desnutrida, sucia y destrozada, que llevaba un uniforme de conserje barato. La indignación cruzó el rostro del médico como un relámpago. El esposo del doctor soltó una risa amarga y despectiva, avanzando un paso hacia Javier hasta quedar a centímetros de su rostro. No le importó el dinero ni el aura de poder del magnate. En su sala de urgencias, él era la máxima autoridad. ¿Dónde carajos estuvo los últimos 8 meses, señor Garza? El golpe de la pregunta impactó a Javier de lleno en el rostro. Quiso responder, quiso explicar el engaño, la extorsión de sus socios, el maldito orgullo que lo había cegado, pero las palabras murieron en su garganta. Todo sonaba a excusas vacías frente al cuerpo agonizante de su esposa. Fui un imbécil, logró articular Javier con la voz rota por el arrepentimiento absoluto. Fui un ciego pero ya estoy aquí. Tengo a los 3 mejores especialistas del Hospital San José esperando afuera. Exijo que la trasladen inmediatamente, ya ordené un helicóptero médico. Me la llevo a cuidados intensivos privados. El doctor Ramírez negó con la cabeza, su expresión volviéndose sombría, casi funesta. Guarde su billetera, señor Garza. No puede trasladarla a ningún lado. Si la muevo de esta cama, si la subo a una ambulancia o un helicóptero, su esposa entra en paro cardíaco antes de llegar al estacionamiento y el bebé se asfixia en minutos. Se quedan aquí. Javier sintió que la sangre se le helaba en las venas. El pánico, crudo y asfixiante, lo paralizó por completo. ¿Qué tiene?, susurró Javier, el terror desfigurando sus facciones. Dígame exactamente qué tiene y cómo lo arreglo. El doctor Ramírez tomó una carpeta de aluminio gris a los pies de la cama y se la arrojó a Javier contra el pecho. Javier la atrapó por instinto.
Léalo usted mismo, ya que parece tener respuestas para todo, escupió el médico ajustando la mascarilla de oxígeno de Valeria. No es solo preeclampsia, Garza. Su esposa está muriendo de agotamiento crónico y desnutrición severa. Su nivel de hemoglobina es de 7. Está anémica. El cuerpo de esta mujer se ha estado consumiendo a sí mismo para mantener vivo al bebé. Javier abrió la carpeta. Los números médicos le bailaron frente a los ojos, pero las notas al margen del paramédico que la recogió en el restaurante fueron dagas directas a su corazón. Paciente encontrada inconsciente. Jornada laboral de 14 horas diarias de pie. Ingesta calórica mínima en los últimos meses. Estrés postraumático severo. Revise sus pertenencias buscando un contacto de emergencia. Continuó el doctor, señalando una bolsa de tela barata y desgarrada en la esquina de la habitación. No traía ni un peso para comprarse una botella de agua, señor Garza, pero traía sus comprobantes de la casa de empeño. Ha estado empeñando hasta sus zapatos para pagar las consultas de una clínica de barrio, asegurándose de que el bebé recibiera las vitaminas que ella no estaba consumiendo. Javier caminó torpemente hacia la silla de plástico, tomó la vieja bolsa de tela de Valeria y la abrió con manos temblorosas. En el interior no había maquillaje de diseñador ni tarjetas doradas. Había un suéter remendado, un tupperware vacío con restos de arroz blanco, 3 recibos de empeño arrugados y en un sobre de plástico protector, perfectamente cuidado, a diferencia del resto de sus cosas. Un ultrasonido en blanco y negro. Javier sacó la imagen. Era un perfil perfecto, la nariz pequeña, la frente, el milagro de la vida abriéndose paso en medio del infierno que ella había soportado en soledad. En el borde inferior, con la letra cursiva de Valeria, había una frase escrita en tinta azul. Para que tu papá esté a salvo, mi amor. El llanto de Javier estalló incontrolable, destrozando cualquier fachada de hombre duro que le quedara. Cayó sobre la cama, abrazando el vientre abultado de Valeria, manchando la sábana blanca con sus lágrimas de agonía. Despierta, por favor, Valeria, despierta, gritaba Javier, acariciando el rostro frío de su esposa. Ya lo sé todo. Sé lo que hiciste por mí, sé que vendiste tu vida para salvarme de esos malditos. No te mueras, por Dios. No me dejes este imperio vacío sin ti. El doctor Ramírez lo observó, el enojo diluyéndose lentamente ante la crudeza del dolor del magnate, comprendiendo que la historia detrás de aquella tragedia era mucho más oscura que el simple abandono. Señor Garza, dijo el médico, su voz bajando de tono, adoptando una urgencia clínica y fría, la presión sanguínea no cede. Los riñones de Valeria están empezando a fallar por la preeclampsia. Javier levantó el rostro con los ojos hinchados. ¿Qué significa eso? El doctor miró los monitores, luego miró el vientre de Valeria. Significa que el cuerpo de su esposa ya no puede soportar el embarazo. El estrés extremo que sufrió anoche fue el detonante final. La placenta se está desprendiendo. El sonido agudo y continuo del monitor fetal comenzó a sonar en la pequeña habitación, llenando el espacio con la advertencia de una muerte inminente. El ritmo del corazón del bebé estaba cayendo drásticamente. Código rojo en la sala 4, gritó el doctor Ramírez hacia el pasillo, su voz cortando el aire con la autoridad del pánico controlado. Paren el quirófano 2, llamen a neonatología de inmediato. Las puertas batientes estallaron. 4 enfermeros entraron corriendo, destrabándolos. Frenos de la camilla de Valeria. ¿A dónde se la llevan? Javier se interpuso en el camino, aterrado, negándose a soltar su mano. Al quirófano, Garza, le gritó el médico, empujándolo a un lado. Tenemos que sacar a ese niño en los próximos 10 minutos o los dos van a morir en esta camilla. Rápido, empujen. Javier corrió junto a la camilla por el largo pasillo iluminado por las luces fluorescentes blancas. Las ruedas rechinaban contra el suelo de linóleo. Valeria seguía inconsciente, su cabeza balanceándose con el movimiento, su respiración superficial y irregular. Te amo con mi vida entera. Resiste mi amor, le susurraba Javier al oído corriendo a su lado hasta que llegaron a las pesadas puertas metálicas del área quirúrgica. Hasta aquí. Señor Garza. Un guardia de seguridad robusto le cerró el paso con ambos brazos. Las puertas dobles se cerraron de golpe. A través del pequeño cristal de la puerta, Javier vio como la camilla de Valeria desaparecía bajo las potentes luces del quirófano. Se quedó allí parado en el pasillo vacío, con las manos manchadas del sudor frío de su esposa, el ultrasonido de su hijo arrugado en el puño y el alma pendiendo de un hilo. El hombre, que ayer creía controlarlo todo, hoy solo podía rogarle de rodillas al destino que le diera la oportunidad de redimirse. El pasillo fuera de los quirófanos era un túnel interminable de luz blanca, frío y aséptico. Javier Garza, el hombre que hacía temblar a las juntas directivas más despiadadas del país, estaba sentado en el suelo de linóleo con la espalda apoyada contra la pared.
mirando fijamente sus propias manos. Estaban manchadas de sangre, la sangre de Valeria. El reloj colgado sobre las puertas metálicas dobles marcaba las 5:47 de la mañana. Llevaba 1 hora y 15 minutos de agonía pura. Cada segundo que la luz roja de cirugía en curso permanecía encendida, sentía que una prensa hidráulica le aplastaba las costillas. Rojas, parado estoicamente a un par de metros de distancia, mantenía la guardia, rechazando llamadas urgentes de la empresa. Nada importaba. El imperio de bienes raíces de Javier podía arder hasta los cimientos en ese mismo instante y a él no le importaría en absoluto. El silencio sepulcral del pasillo fue rasgado por el sonido de pasos apresurados y la respiración agitada de alguien corriendo. Las puertas del fondo se abrieron de golpe. Una mujer rebaste de unos 50 años cruzó el umbral. Llevaba su ropa de calle mal puesta sobre el uniforme de Letwal. Su rostro estaba bañado en sudor y lágrimas. Era Carmen, la compañera mesera de Valeria, la única persona que había mostrado un ápice de humanidad con ella en aquel infierno de restaurante. «Valeria, ¿dónde está Valeria Mendoza?», gritó Carmen, su voz rebotando en las paredes estériles, buscando a alguna enfermera con desesperación. «Me llamaron del turno de noche. Me dijeron que se la trajeron en código rojo». Rojas dio un paso al frente para interceptarla por protocolo de seguridad, pero Javier levantó una mano temblorosa desde el suelo. Ordenándole en silencio que la dejara pasar, Javier reconoció a la mujer. La había visto de reojo anoche, observando aterrorizada desde la cocina como Armando humillaba a su exesposa. Carmen se detuvo en seco al ver al magnate tirado en el piso del hospital. Su mirada pasó de la sorpresa absoluta a un odio hirviente, profundo y visceral. No le importó el traje caro de Javier, ni la presencia del guardaespaldas gigante. Avanzó hasta quedar frente a él, apuntándolo con un dedo tembloroso. «Usted», escupió Carmen con un desprecio que hizo que Javier levantara la mirada. «Usted es el desgraciado de anoche». El monstruo de acero vino a terminar el trabajo. Vino a ver si la humillación que le hizo pasar anoche por fin la mató. Javier tragó saliva. El nudo en su garganta era tan grande que casi no le permitía respirar. Se puso de pie lentamente, apoyándose en la pared. No se defendió, no alzó la voz. Sus ojos inyectados en sangre y su rostro desencajado por el dolor tomaron a Carmen por sorpresa. Pero la mujer no retrocedió. «Soy su esposo», dijo Javier con la voz reducida a un hilo ronco y fracturado. «Soy el padre del bebé». Carmen abrió los ojos desmesuradamente. El impacto de la revelación pareció paralizarla por un segundo. Luego soltó una carcajada amarga, seca y llena de veneno. El esposo. Carmen acortó la distancia clavando sus ojos en los de Javier. ¿Dónde demonios estaba el esposo cuando esa niña lloraba hasta vomitar en el baño del restaurante porque no tenía ni para un paracetamol? ¿Dónde estaba el padre del año cuando ella se comía las sobras de los platos de los clientes? Porque llevaba días sin probar bocado para poder pagarle a la clínica. Cada palabra de Carmen era un balazo a quemarropa directo al pecho de Javier. Él ya conocía los datos fríos gracias a Rojas. Conocía la extorsión de sus exsocios. Conocía los 4 millones transferidos a las Islas Caimán. Conocía la amenaza de muerte que la obligó a fingir que no lo amaba. Pero la crudeza de lo que Valeria había vivido día tras día, la realidad física de su sacrificio, lo estaba destripando vivo. Yo no lo sabía», susurró Javier, cerrando los ojos con fuerza, dejando que las lágrimas volvieran a brotar. «Me mintió para protegerme. Creí que me había abandonado por otro». «Pues claro que lo protegió, pedazo de ciego», estalló Carmen golpeando el pecho de Javier con ambas manos. Un acto por el cual Rojas habría roto cuellos en cualquier otra circunstancia. Pero Javier se dejó golpear, recibiendo el castigo que sentía merecer. Esa muchacha llegó a pedir trabajo hace 8 meses, temblando como una hoja. Tenía terror de que unos hombres de traje negro la encontraran. Se escondía cada vez que un auto de lujo pasaba por la avenida. Vendió sus abrigos en pleno diciembre para comprarse cobijas baratas y todo el tiempo. Todo el maldito tiempo, se acariciaba la panza y le susurraba a su bebé que todo iba a estar bien, que el sacrificio valía la pena porque su papá estaba a salvo. Javier se cubrió el rostro con las manos, sollozando sin control, sus hombros temblando violentamente. «Yo le presté dinero para los pasajes de camión», continuaba Carmen, su propia voz rompiéndose en llanto. Le rogaba que descansara, que no cargara las bandejas pesadas, pero ella decía que no podía, que si la corrían de ese cuarto de azotea, el bebé nacería en la calle. «Y ayer que usted apareció, vi cómo el alma se le cayó al piso. Usted era el héroe de sus historias, el hombre por el que ella se estaba dejando morir de hambre», y la miró con asco. Dejó que Armando la tratara como basura. «Basta», suplicó Javier cayendo de rodillas nuevamente, destrozado en 1000 pedazos, su frente tocando el suelo frío del hospital. «Por favor, ya basta. Fui un imbécil. Fui un cobarde cegado por el orgullo. Daría mi vida entera en este maldito instante por estar en esa mesa de operaciones en su lugar». Carmen bajó la mirada hacia el hombre más poderoso de la ciudad.
reducido a cenizas por el peso de su propia arrogancia. La furia de la mujer se transformó lentamente en una profunda lástima. Se arrodilló a medias y le puso una mano en el hombro. Pues pídale a Dios que ella sea más fuerte que su orgullo, señor Garza. Susurró Carmen con dureza, porque anoche, después de que usted se fue, la encontré tirada en el callejón de la basura. Estaba perdiendo sangre. Me dijo que ya no podía más. Me dijo, al menos él ya me odia lo suficiente para no buscarme jamás. Ya está a salvo. El sonido metálico de las puertas dobles abriéndose interrumpió la sentencia. La luz roja de cirugía se apagó. Javier se levantó del suelo como un resorte, limpiándose la cara manchada de lágrimas, su respiración detenida por completo. El doctor Ramírez salió del quirófano. Su bata verde estaba manchada de sangre oscura. Se quitó la mascarilla quirúrgica, dejando ver un rostro demacrado por el agotamiento bañado en sudor. Suspiró profundamente y miró a Javier. Doctor Javier apenas pudo pronunciar la palabra el terror absoluto, helándole la sangre. El médico asintió lentamente. La perdimos 2 veces en la mesa. Tuvimos que usar el desfibrilador. El doctor hizo una pausa, midiendo sus palabras frente al magnate, al borde del colapso. Pero su esposa tiene el instinto de supervivencia de un animal salvaje, defendiendo a su cría. Sobrevivió a la cesárea de emergencia y logramos detener la hemorragia interna. Javier soltó un grito ahogado, apoyándose en la pared, sintiendo que le devolvían el alma al cuerpo. Carmen se tapó la boca, rompiendo a llorar de alivio. ¿Y mi hijo?, preguntó Javier con el corazón, latiendo a 1000 por hora. El bebé está vivo, es un niño, respondió el doctor esbozando una levísima sonrisa compasiva. Prematuro, bajo de peso y con dificultades respiratorias severas, lo acaban de intubar y trasladar a la unidad de cuidados intensivos neonatales en incubadora. La batalla apenas comienza para él, pero está respirando, señor Garza. Su esposa, contra todo pronóstico médico y humano, logró mantenerlo con vida el tiempo suficiente. Quiero verla. Necesito verla ahora mismo, exigió Javier. La desesperación inyectándole nueva energía. Está en la sala de recuperación postoperatoria. Apenas está recuperando la conciencia por la anestesia, advirtió el doctor. Está extremadamente débil. Un susto. Fuerte o un pico de estrés ahora mismo podría provocar un infarto. Entre solo y por el amor de Dios, trate de que no se altere. Javier asintió frenéticamente. Dejó a Carmen llorando abrazada a Rojas. Empujó suavemente las puertas del pasillo esterilizado y caminó hacia la habitación del fondo. Iba a recuperar a su familia. La habitación de recuperación estaba en penumbras. El único sonido era el pitido rítmico constante y milagroso del monitor cardíaco. Olía a yodo, a desinfectante fuerte y a sábanas recién lavadas. Javier se detuvo en el umbral, sintiendo que el aire se espesaba. Valeria estaba en la cama del centro. Parecía una muñeca de porcelana rota. Su piel tenía una palidez translúcida. Su cabello estaba pegado a la frente por el sudor frío y sus brazos, llenos de mortenesper, las vías intravenosas de la transfusión de sangre, descansaban inertes sobre las cobijas blancas. El inmenso abultamiento de su vientre había desaparecido, dejando una planicie vendada que evidenciaba el brutal procedimiento que acababa de sufrir. Javier avanzó a paso lento, aterrorizado de que el sonido de sus zapatos rompiera la frágil burbuja de vida que mantenía a su esposa respirando. Se detuvo junto a la barandilla de metal de la cama. Observó el rostro que había amado cada día de su vida adulta, el rostro que había odiado durante 9 meses por culpa de una mentira fabricada para salvarle la vida. El nivel de devoción que esta mujer le había demostrado era algo que él, con todo su poder y dinero, jamás podría pagar ni en 1000 vidas. Lentamente, como si sus párpados pesaran toneladas de plomo, Valeria comenzó a reaccionar. Sus pestañas temblaron. Sus ojos castaños se abrieron desorientados, nublados por los narcóticos, buscando enfocar el techo gris de la habitación. Su mirada bajó lentamente y se topó con la figura de traje azul marino parada junto a su cama. El cuerpo entero de Valeria se tensó de golpe. El terror regresó a sus ojos con la fuerza de un tsunami. La máquina de frecuencia cardíaca comenzó a acelerar su pitido drásticamente. Valeria intentó sentarse, ignorando el dolor punzante y desgarrador de los puntos de la cesárea en su abdomen. No, no, susurró Valeria, su voz sonando como papel de lija, levantando una mano débil para empujar el pecho de Javier. Javier, vete.
Vete de aquí. Tranquila, mi amor. Tranquila. No te muevas. Javier la sostuvo por los hombros con una delicadeza extrema, obligándola suavemente a recostarse sobre las almohadas. No lo entiendes, sollozó Valeria respirando agitadamente, lágrimas de pánico puro desbordando por sus mejillas pálidas. Te van a ver. Si saben que estás conmigo, si sospechan que descubriste algo, te van a meter a la cárcel. Ellos tienen pruebas. Javier van a destruirte. Te van a matar. Por favor, lárgate. Haz de cuenta que no existo. Ódiame, pero vete. El nivel de sacrificio lo destrozó, incluso ahora recién operada. Habiendo estado a 1 minuto de la muerte, su único instinto, su único pensamiento, era protegerlo a él. El magnate inmobiliario, el hombre que no le bajaba la mirada a nadie en el país, cayó de rodillas pesadamente sobre el suelo de la habitación. El sonido del golpe resonó en las 4 paredes. Javier entrelazó sus manos limpias y grandes con las manos pequeñas, agrietadas y magulladas de su esposa. Se aferró a ellas y apoyó la frente contra la barandilla de metal de la cama, rindiéndose por completo. Se acabó, Valeria, dijo Javier, levantando el rostro bañado en lágrimas, su voz firme, pero cargada de una devoción absoluta. El infierno se acabó. Lo sé todo. Valeria detuvo su forcejeo. El monitor cardíaco estabilizó su ritmo bruscamente, como si el corazón de Lassie hubiera saltado un latido. ¿Qué? 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 Balbuceó sin poder creerlo. Lo sé todo, repitió Javier, apretando sus manos y besando sus nudillos lastimados. Conozco los nombres. Arturo del Valle, Felipe Romero. Sé de la cuenta en las Islas Caimán y sé de los matones que te interceptaron en la puerta de la mansión. Sé que vendiste tus anillos, tu ropa, todo tu mundo para pagarles el rescate de mi libertad. Sé que me dejaste sabiendo que yo te iba a odiar solo para salvarme la vida. El impacto de las palabras de Javier rompió el último muro de resistencia de Valeria. La máscara gélida que había llevado puesta durante 9 meses de agonía y humillación se desmoronó por completo en un soiloso primitivo cargado de dolor. Soledad y alivio escapó de su garganta. Tenía tanto miedo. Javier, lloró Valeria, apretando la mano de su esposo con todas sus fuerzas. Todos los días creía que te iban a hacer daño. Cuando me gritaste anoche en el callejón, pensé que te había perdido para siempre. Nunca me perdiste. Javier se levantó del suelo. Sentándose en el borde de la cama, rodeó con cuidado los hombros de Valeria, atrayéndola hacia su pecho. La abrazó como si fuera el cristal más frágil del universo. Nunca dejé de amarte, ni un solo segundo. Incluso cuando el orgullo me cegaba, perdóname por dudar de ti. Perdóname por no haber visto que el amor de mi vida se estaba inmolando por mí. Perdóname por haberte dejado caer en esa miseria. Valeria hundió el rostro en la camisa manchada y arrugada de Javier, respirando el aroma familiar de su colonia, sintiéndose a salvo por primera vez en casi 1 año. Lloraron juntos, aferrados el uno al otro en medio de esa lúgubre habitación de hospital, purgando el veneno de la separación. Después de unos minutos, Valeria se separó levemente con los ojos inyectados de pánico repentino. Sus manos volaron instintivamente a su vientre plano. El bebé, jadeó ella, aterrada. Javier, mi bebé. No lo siento. Dime que no lo perdí. ¿Está vivo? Javier le sonrió a través de las lágrimas, acariciando el cabello sudado de su esposa, mirándola con la mayor adoración que un hombre podía profesar. Nuestro hijo está vivo, mi amor. Es un guerrero igual que su madre. Anne está en la incubadora recuperándose, pero está vivo y a salvo. Valeria cerró los ojos y dejó caer la cabeza sobre las almohadas, emitiendo un suspiro de alivio que le sacó todo el aire de los pulmones. Nuestro hijo, murmuró ella con una sonrisa exhausta surcando su rostro demacrado. Javier la miró en silencio por unos segundos. El amor y la culpa se arremolinaban en su interior, pero rápidamente
fueron sustituidos por una energía distinta, más oscura, más fría. Los hombres que le habían hecho esto a su esposa. Los cobardes que la forzaron a limpiar basura, embarazada de 8 meses bajo amenazas de muerte, iban a pagar con sangre. Ya no se trataba de negocios corporativos. Esto era una guerra personal, y Javier Garza iba a utilizar todo el peso de su imperio para borrarlos de la faz de la tierra. «Tú vas a descansar ahora», le susurró Javier besando su frente. «Te vas a poner fuerte para nuestro hijo. Te prometo por mi propia vida que nadie en este maldito mundo te va a volver a tocar. El miedo se terminó hoy». Valeria abrió los ojos notando el destello asesino en las pupilas de su esposo. Conocía a Javier. Sabía que el hombre de acero estaba a punto de desplegar su verdadero poder. «Javier, ¿qué vas a hacer?». Javier se puso de pie ajustando su traje arruinado, adoptando una postura que proyectaba un poder inquebrantable, oscuro y letal. «Arturo y Felipe creen que me robaron mi imperio chantajeando a mi esposa», respondió Javier, su voz resonando en la habitación vacía como una condena a muerte. «Voy a demostrarles lo que pasa cuando despiertan al verdadero dueño del infierno. A partir de hoy, yo soy el que dicta las reglas, y no les voy a dejar ni las cenizas». El despertar de la bestia Javier Garza salió de la habitación de recuperación con el rostro transformado en la vulnerabilidad y las lágrimas de los últimos minutos se habían evaporado, dejando paso a una frialdad quirúrgica. Sus pasos resonaban en el pasillo como martillazos. Rojas, que lo esperaba afuera, se puso firme de inmediato al notar el aura de muerte que emanaba de su jefe. «Rojas», dijo Javier sin detenerse, «quiero que los hombres del equipo de asalto se posicionen. Ya no estamos recolectando información, estamos ejecutando. Señor Arturo y Felipe están en una reunión privada en el Club de Industriales, celebrando el cierre del trimestre», informó Rojas, siguiendo el paso rápido del magnate. «¿Creen que usted sigue hundido en su oficina o en su restaurante de lujo? No tienen ni idea de que encontramos a la señora Valeria». Javier se detuvo frente a un gran ventanal que daba a la ciudad. El sol comenzaba a asomar por detrás de las montañas de Monterrey, tiñendo el cielo de un rojo violento. «Creen que me tienen acorralado con su evidencia falsa», murmuró Javier, su voz bajando a un registro letal. «No saben que anoche compré el edificio de Lechowell. No saben que tengo el expediente completo de su fraude original que mi esposa pagó por ocultar. Y lo más importante, no saben que acaban de convertir a un empresario en un carnicero». Sacó su teléfono y marcó un número de alta prioridad al fiscal. «Habla Javier Garza Ansi». «El mismo. Tengo un paquete de pruebas que involucra lavado de dinero, extorsión agravada y tentativa de homicidio. Quiero las órdenes de aprehensión listas para dentro de 1 hora. No me importa a quién tenga que despertar. Si el juez no firma, yo mismo compraré el juzgado». Javier regreso a la entrada de la UCI. Neonatal antes diers. A través del cristal, viola pequeña incubadora, donde su hijo, a un diminuto, ser conectado, a cables, lujaba por cada bucanada de aire. El niño tenía los mismos rasgos fuerza, su padre, y la resistencia inquebrantable de su madre. Resist, pequeño, susurro, Javier, contra el vidrio. Tu, papá, va a limpiar el mundo para que tú, y tu, mamá, nunca, vuelvan a tener miedo. Menudos después, tres caminadas blindadas, negras salían del hospital, a toda velocidad. Javier iba en el asiento trasero, revisando una tablita con los movimientos bancarios finales de sus enemigos. Arturo y Felipe habían cometido un error fatal. Subestimar el amor de un hombre
Q-Notin, Nada Q, Perder Pork, y lo recuperado, todo, el operativo, fue rápido, y silencioso. Mientras el sol, terminaba salir, las camionetas, de Garza y dos, patrullas de la Policía Federal. Interceptaron a los, exociosos en el estacionamiento privado del club. Arturo, Gordo, y, Arrogante, Solto, Su Vacid, Whisky Alver, a Javier Bayor del Vehículo. Felipe intentó correr para Rojas, Lotucleo, contra el Pavimentontes, de Q dera tres pasos. Javier se acercó, a Arturo, quion tembleba. Como una joya. J. Javier esto. ESEN. Malentendido. Podemos negociar. Balbucio Arturo. Javier no dio una palabra. Le proponó un golpe seco, en el estómago, Q lo dejó sin aire, y luego se inclinó sobre el suzarondol, al oído. Valeria Mendoza, les envía, ses saludos, desde el hospital, ella sobrevivió, y ahora, ustedes, van a decir, no haber nacido. No van a ir a una celda, delujo, Arturo. Van a ir, a la zona, general don los presos, saban muy bien, lo Q. Les pasa, a los Q token. A una mujer, embarazada. Mientras la policía se los, lavaba pasados, Javier vio, como sus imperias, de papel, se desmoronaban. Había recuperado la evidencia. Había destruido a sus enemigos. Y por primera vez en 9 meses podía, respira, sin sentir, cenizas, en los pulmones. El precio de la redención sen, meses después. La mansión Garza, en San Pedro, ya no era, el mausoleo, frío y silencioso de antes. El jardín estibaleno de flores frescas, y el aire vibraba con una energía nueva. En la terraza, bajo la sombra de un gran roble, Valeria estaba sentada en una amasadora de mimbre. Lavaba un vestido de seda blanca que resaltaba su belleza pura, aunque sus manos en conservaban pequeñas cicatrices. Marcus ella se negaba a borrar con cirugía láser. Porque de en Q era una sobreviviente, en sus brazos dormía Javier Jr. El BBQ había pasado 6 semanas en la incubadora. Ahora estaba forte y saludable, con unas magellas rosadas, queran el centro del universo de sus padres. Javier salió a la terraza, cuidados el seco del traje. Se acercó detrás, y besó la coronilla de su esposa. Luego acarició con el dedo índice la manita del bebé. ¿Cómo están mis tesoros? Preguntó Javier. Su voz lena, de una ternura, que nadie, en el mundo de los negocios, creería posible. Estamos bien. Javier, respondió Valeria, dedicando una sonrisa radiante. Carmen Lamo has rato. Dice Q, la remodelación del nuevo restaurante, va de maravilla. Los empleados no pueden creer que ahora son socios del negocio. Javier se sentó, a su lado. Después de la tormenta, su primera acción fue cerrar Tool, despedir a Armando con una demanda, lo dejó en la calle y Ribeiro, el lugar, bajo el nombre, el milagro de Villarreal. Entorgando la gestión y part de los acciones a Conamon y a los antiguos compañeros de su esposa, que la ayudaron cuando no tenía letters, nada.
Es la menamo, Cupodia, Hazar, Dio, Javier, Tomando, la mano de Valeria. Pero nadade eso compensa lo cupasast. Avisas me de spirito de noche y todavía te vouen es calen naranja. Valeria la puso una mano en la mayilla deteniendo sus pelabras. Es uniform naranja se quedó en el pasado Javier. Fu el precio, quepeg para cujoy estamos aquí. No lo vis como una humiliación? Miralo como ni vuestra armadura. Mi ansano, Q soyams, fuerte de lo Q. Cria y mi, ansano Q. Cuda gota de suder. Javier la atrajo hatia sua. Abrazandola, ALOI, albibian, en circulo protector. El hombre de Acerajabia, aprendido, QL verdadero, Potter no, residia en las cuentas bancarias, ni en los edificios de 40 pisos, sino en la capacidad de sacrifiers por lo QCima. Te prometo, Susiro, Javier. Mirando el horizonte de la ciudad, Q, una, vez quiso conquista, YQ, ahora, simplement, habitaba con paz. Q el resto, de mi vida cero, para servirt, a tia nuestro, hijo. Nunca imsa staras, sola nunca. Machabra, secretos. Valeria Pollo, la cabeza, en el hombro de su esposo. El sol de la tarde bagaba la escena con una luz dorada. La historia que comenzó con un divorcio fingido. Una traición inventada y un uniforme de limpieza humillante. Terminaba ali con la victoria del amor sobre la ambición. Javier Garza, el magnate, que lo tenía todo finalmente. Compreneo que solo fu verdaderamente rico el da que encontró a su esposa limpiando mesas en la oscuridad. Pork is da su corazón valvio elatir? La justicia se había hecho. Los enemigos estaban tras las reas, y la familia estaba unida. El fantasma del uniforme naranja, finalmente descansar en paz, ya.